En el año 2005, el Club de Tenis Valencia alcanzó su primer siglo de historia. Se convertía en el cuarto club de toda España y en el primero de la Comunidad Valenciana en alcanzar tan señalada efeméride. Son 100 años de historia propia y de la historia del tenis en la ciudad de Valencia. Un auténtico privilegio para los socios del Club de Tenis Valencia, que lo han vivido y disfrutado de la misma forma que lo hicieron los fundadores de 1905 al poner la primera red y dibujar la primera pista. Es el centenario del Club de Tenis Valencia. Por la aceptación que ha tenido dentro de los 4.900 socios que han disfrutado durante el año de una serie de acontecimientos, sino por la presencia que el Club de Tenis Valencia ha tenido dentro de la sociedad valenciana en un año tan importante como este. La historia del Club de Tenis Valencia arranca el 23 de febrero de 1905, cuando se constituye el Sporting Club. Su primer emplazamiento lo encontramos en el Huerto del Santísimo. Como en toda España, a Valencia el tenis llega de la mano de importantes comerciantes ingleses. El protagonista en Valencia es Alfred Falconbridge. Nacido en Liverpool el 3 de junio de 1864, se trajo a Valencia todo lo necesario para jugar y, lo más importante, la pasión por un deporte que rápidamente se contagió entre un buen grupo de valencianos. Pronto surgen los primeros grandes tenistas valencianos aventajando al maestro. Son Asensio Albiol y Cristóbal Galán, Tofolet, fieles a Falconbridge. En esta imagen, en partido de dobles, ya en el chalet de la Magdalena, junto al frontón Jai Alai en la Alameda, al fondo Asensio Albiol junto a José Busutil, y a este lado de la pista Falconbridge y Tofolet al resto. Es 1920 y ya se ha hecho necesario el primer cambio de emplazamiento debido al furor que causó el tenis entre la alta sociedad valenciana de la época. Y de época también son las vestimentas con las que se empieza a practicar el deporte de la raqueta. En esas fechas, Tofolet ya ha fallecido víctima de una epidemia de gripe que asoló Europa en 1918. En su honor y por deseo expreso de Falconbridge, se instituyó un trofeo durante los años 20. El auge del tenis es imparable y se hacen necesarias unas nuevas instalaciones que estarán junto al campo de Mestalla, donde permanecerá el club hasta la década de los 60. Del 24 de mayo de 1932 data la escritura de arrendamiento de los nuevos terrenos que Falconbridge no pudo disfrutar. El precursor del tenis en Valencia y tercer presidente del club fallecía el 15 de junio de 1932. Sus restos mortales descansan en el cementerio protestante de Valencia desde entonces. Dejaba la pasión contagiada por el tenis a los Albiol, Dicenta, Córdoba, Puchol Monjor e Iranzo, y en su honor se instituyó la Copa Falconbridge, que mantendrá viva su memoria. Pepín Albiol, hijo de Asensio, será la primera gran figura del tenis valenciano. Nacido en 1915, con 6 años ya empuñaba la raqueta y ganó en 4 ocasiones la Copa Falconbridge. Tras la Guerra Civil, en 1941, se aprueba el cambio de nombre. De Club Sporting pasó a llamarse Valencia Tennis Club. Pero no será hasta el 31 de julio de 1954 cuando se adopte el definitivo y actual nombre de Club de Tenis Valencia. Otra figura legendaria del club y del tenis valenciano es Fernando Dicenta. Destacó en la década de los 20 y 30. Siempre ligado al club, fue reconocido como socio de honor y en 1968 recibió de manos de Juan Antonio Samaranch la medalla al mérito deportivo. A los 78 años todavía empuñaba la raqueta. La vida del Club de Tenis Valencia crecía y el aspecto deportivo pronto se amplió a una intensa vida social. La riada del 13 de octubre de 1957 fue trágica para toda Valencia.
El Club de Tenis Valencia fue golpeado de lleno y se perdieron innumerables documentos. Por este motivo, el 6 de enero de 1958 se jugó un torneo benéfico en el que participaron Andrés Gimeno, Manolo Santana y Alberto y José Luis Arilla. Por entonces, bajo la presidencia de Emilio Puchol Miquel, ya se había comenzado la búsqueda de nuevas instalaciones. El lugar ideal se encontró junto a los jardines de Viveros. Era la nueva y actual sede del Club de Tenis Valencia, adquirida en propiedad en Botánico Cabanilles. La inauguración fue en las Navidades de 1959. En los años 60 llegó la consolidación del Club de Tenis Valencia. Aumentó el censo social y se albergaron numerosos acontecimientos deportivos de nivel internacional. Son también los años de auge del tenis en España. Es la época de Andrés Gimeno, Manolo Santana, José Luis Arilla y Alberto Arilla. Alberto Arilla está estrechamente vinculado al Club de Tenis Valencia y tiene el privilegio de ser socio de honor. Su primera visita fue en 1953. Efectivamente, el año 53 vine por primera vez, en octubre, creo recordar, acompañado con Andrés Gimeno. Teníamos 16, 17 años. Vinimos a jugar en la Copa Juventud, que era un torneo regional de España. Entonces el club estaba instalado al lado de Mestalla, debajo de la grada sur de Mestalla. Luego ya volví a jugar la Copa Falconbridge en posteriores años, en el 58, 59, 60. El 59 pasó el club a la actual ubicación donde está ahora, y he tenido la suerte de conocer este club con muchos presidentes, con mucha gente, y luego por razones familiares, por razones personales, me desplacé a vivir aquí. Cuando yo no tenía ni idea, me vine a vivir a Valencia el año 64 por razones de matrimonio, me casé y me quedé aquí a vivir. Por lo tanto, ha sido el club de mi vida. La Copa Falconbridge, que se creó en 1933 para honrar la memoria del precursor del tenis en Valencia, se convirtió en un trofeo de prestigio internacional hasta su última edición en el año 2002. En su palmarés hay nombres emblemáticos del tenis como es el de Pepín Albiol. Y también los orantes Santana y Andrés Gimeno, que se impuso a Alberto Arilla, que alcanzó la final en 3 ocasiones. Jugué las finales 58, 59 y 61 y las perdí las 3. Jugué 3 finales y perdí las 3. Bien, he de decir que 2 las tenía que perder porque eran mejores que yo. Una con Gimeno y otra con Pierre Darmon, con un francés que era mejor que yo. La primera que jugué el 58 es la que debía haber ganado, que era con un italiano que además le tuve ganado, pero tuve una especie de lesión, me dieron calambres en el 5.º set y me tuve que poco menos que abandonar y perdí el partido que lo tenía prácticamente ganado. El palmarés lo completan nombres de la historia reciente del tenis español como Emilio Sánchez Vicario y José Le Moreno, un tenista estrechamente vinculado al Club de Tenis Valencia. En la década de los 60, el club se consolida y alberga los primeros grandes acontecimientos de nivel internacional. Son las eliminatorias de la Copa Davis de 1968 y 1969, con Santana, Juan Gisbert, Orantes y José Luis Arilla en el equipo español. En la primera se venció al combinado holandés, mientras que en la siguiente el equipo español caía derrotado por el equipo rumano, encabezado por Nastase y Tiriac, que no dieron opción. La siguiente eliminatoria de la Davis fue en 1980. Presidía el club en aquel año Jaime Boira, una de las personas que más intensamente ha vivido la historia del club. Aquel año, España se enfrentó en las pistas de Botánico Cabanilles al combinado alemán, que acabó por llevarse la victoria. Eran años de estancamiento del tenis español, nada que ver con la etapa actual de grandes triunfos y acontecimientos internacionales y grandes tenistas con los que el Club de Tenis Valencia tiene una estrecha relación. El primero y más importante de esos acontecimientos internacionales fue la final de la Copa Federación de 1995. En el marco de las pistas del Club de Tenis Valencia, el equipo español formado por Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Virginia Ruano y María Antonia Sánchez, hacía historia al imponerse al equipo de los Estados Unidos. Un equipo en el que estaban Mary-Jo Fernández o Lindsay Davenport y que sucumbió ante España por 3-2 en lo que fue una gran final recordada por todos. Más reciente, del año 2003, es la cuarta eliminatoria de Copa Davis en la que el equipo español se enfrentó al combinado croata. Por España jugaron Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa y Àlex Corretja. El capitán era Jordi Arrese. Eran los cuartos de final y España se impuso por 5-0.
Por entonces, España ya había ganado su primera Copa Davis en el año 2000, con Ferrero como héroe. El éxito se volvería a repetir en 2004 y la ensaladera de la Copa Davis volvía a España. En esa estancia, que coincidió con el año del centenario, el Club de Tenis Valencia y la ciudad de Valencia tuvieron el honor de recibir la visita del mítico trofeo por primera vez. Fue en el mes de julio de 2005 cuando, inmerso en las celebraciones de sus 100 años de historia, la entidad tuvo el placer de acoger la imponente ensaladera. A su alrededor se dieron cita auténticas leyendas del tenis como Alberto y José Luis Arilla, Andrés Jimeno y José Le Moreno, que compartieron mesa en una amena conferencia sobre la historia de la Davis. También, como no, junto a la Davis no podía faltar Juan Carlos Ferrero, que forma parte de la generación de tenistas que han conseguido para España el preciado trofeo en 2 ocasiones. Fue una de las grandes citas del año del centenario del Club de Tenis Valencia, que llevaba en marcha desde el 23 de febrero, cuando se presentó en sociedad a los medios y a todos los socios que a lo largo del año se erigieron en los principales protagonistas de todos los actos y de tan señalada efeméride. Este año ha sido especial porque ha sido el centenario del tenis. Y he jugado con mis amigos, yo qué sé, he hecho la Copa Davis y me lo he pasado bien. Me llamo Mar Castejón y vengo aquí al tenis desde que tenía 1 año y me lo pasé muy bien, y la fiesta del centenario ha sido muy chula y han hecho muchos juegos y me esperan. Hola, soy Julia Carbonell y este año celebrar el centenario del Club de Tenis y me ha gustado mucho porque me lo he pasado muy bien con mis amigas de la clase de tenis y me he divertido mucho jugando. El centenario, pues creo que ha sido también un éxito la celebración, pues con conferencias, con bailes, con fiestas, con comidas gastronómicas, aparte de los eventos de campeonatos de España de todas las categorías, ¿no? Y bueno, todos estamos orgullosos de pertenecer al Club de Tenis Valencia, que es el club de la Comunidad Valenciana. A partir de entonces, los actos se sucedieron. Con el apoyo de las instituciones desde el primer momento, se presentó el cartel del centenario y el cuadro, obra de la pintora Carmen Michavila, para conmemorar los 100 años. Pronto llegó el Open de tenis de la Comunidad Valenciana, que es cuando el club abre sus puertas a un torneo totalmente consolidado en el circuito ATP y que en 2005 celebraba su 3ª edición. Brillaron las grandes estrellas. En primera ronda se cruzaron Rafael Nadal y Juan Carlos Ferrero. El mallorquín, en un gran momento de forma que le permitiría alcanzar 2 meses después Roland Garros, se impuso en el duelo al de Ontinyent. La final individual enfrentó a 2 tenistas de enorme proyección, como eran el ruso Igor Andreev y David Ferrer, natural de Xàbia. Con las gradas llenas y la expectación por las nubes, la victoria se la llevó Andreev, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3. La entrega de trofeos y la celebración fue toda una fiesta. Tras el acontecimiento del Open, la vida del Club de Tenis Valencia volvía a la normalidad. Así, el día 24 de abril, en una jornada plenamente primaveral, se celebró el Día del Socio. Un día para todos los que dan vida al club. Participaron los más pequeños, que disfrutaron de las atracciones, y también los más mayores, que se implicaron en todas y cada una de las actividades. De la paella dicen que estuvo riquísima. Los días 16 y 17 de junio fueron para los mayores y para los más pequeños. Primero fue el homenaje a los veteranos del club, aquellos que más han vivido su historia y gracias a los cuales el club ha llegado a ser lo que es. Y al día siguiente, el turno fue para los más pequeños, que celebraron su centenarito en un día espléndido repleto de actividades, talleres y actuaciones organizadas. El 1 de julio se celebró el mayor de los actos sociales del año del centenario, la cena de gala de los 100 años del Club de Tenis Valencia. Celebrada en los jardines y en la terraza del club, la asistencia superó las 200 personas
a las que dio su bienvenida el presidente de la entidad, don Luis Gómez. Fue una velada estupenda en la que no faltó nadie y que se alargó hasta altas horas, amenizada por una banda de jazz, bailes y música flamenca, y que tuvo su colofón en un bonito espectáculo de fuegos artificiales. La actividad social del club fue mucho más a lo largo del año del centenario. No faltó la noche del bridge, con la entrega de los premios del trofeo Ciutat de Valencia, ni la entrega de trofeos de los campeonatos sociales, ni tampoco los actos de clausura de las escuelas superior y elemental de tenis. La inauguración de las nuevas pistas de pádel fue otro acontecimiento, pues en poco tiempo se ha convertido en uno de los principales reclamos del Club de Tenis Valencia. ¿Del club de tenis? Pues el pádel, la verdad es una muy buena idea. Sí. El gimnasio y las clases de pádel, que eso sí que venimos todos. Luego la zona de niños también está muy bien. Y las clases de tenis para niños. Es lo que más nosotros. Y luego el complejo, el sitio que es estupendo, al aire libre. En la inauguración de las pistas, que son todo un lujo, tras brindar con buen cava, se dio paso al partido de exhibición. Un clásico en la vida social del club, como es el campeonato social Pepe Gascó, no podía faltar en un año tan especial. La cena argentina de la inauguración fue todo un éxito, y la entrega de premios, celebrada el 21 de julio, otro más, al que no le faltó de nada. Una buena cena, buena música y fuegos artificiales de remate. Y un invitado de excepción, la Copa Davis, que por entonces albergaba el club. En esos actos sociales, el club también quiso involucrar en la efeméride del centenario a otros acontecimientos que tendrán su escenario en la ciudad de Valencia. Es el caso de la America's Cup. Por eso, entre el club y el equipo del Desafío Español 2007 Iberdrola, se alcanzó un acuerdo del que se beneficiarán todos los socios. Al acto, que tuvo lugar en noviembre, asistieron Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, y Agustín Zulueta, director deportivo del Desafío Español 2007. La celebración del centenario se completó con los éxitos deportivos de sus equipos absolutos masculino y femenino. Las propias instalaciones del Club de Tenis Valencia fueron escenario de estos éxitos. La primera cita y el primer triunfo fue el que se adjudicó el equipo del club, integrado por Anabel Medina, Paula García, Mati Muñoz, Astrid Barners, María José Martínez y Lidia López, tras derrotar al eterno rival, el Club Español de Tenis. También en las pistas del club, la siguiente cita fue el Campeonato de España Femenino por equipos. La actuación del equipo del Club de Tenis Valencia alcanzó una final en la que tuvo que conformarse con un meritorio subcampeonato tras caer ante el Real Club de Tenis Barcelona. El campeonato por equipos masculino de la Comunidad Valenciana también se disputó en las pistas del Botánico Cabanilles. Y fue un nuevo triunfo para la entidad porque el equipo masculino, compuesto por David Ferrer, Rubén Ramírez, Alex Calatrava, Daniel Jimeno y Pablo Andújar, alcanzó la final y la victoria. El gran éxito deportivo se alcanzó en Tarragona, en el Campeonato de España. El equipo capitaneado por José Le Moreno y formado por David Ferrer, Fernando Verdasco, Rubén Ramírez, Alex Calatrava, David Sánchez, Dani Jimeno y Juan Giner, alcanzó la final y la victoria frente al Club de Tenis Barcino. Un triunfo histórico porque era la primera ocasión en la que el Club de Tenis Valencia alcanzaba el título de campeón de España y llegaba en el mejor momento, en el año especial del centenario. Creo que ha sido el mayor éxito. Yo llevo aquí 30 años en el Club de Tenis Valencia y creo que ha coincidido por primera vez en la historia ser campeón de España absoluto. Luego en chicas también se llegó a la final. Y luego ha habido muchos títulos a nivel de veterano y tal. Yo creo que coincidiendo con el centenario ha sido el mayor éxito que ha tenido este club deportivamente. El Club de Tenis Valencia, tras el aluvión de éxitos de sus equipos absolutos masculino y femenino, homenajeó a los campeones que habían escrito una de las páginas más brillantes en su historia. Y en otra cita emotiva, en reconocimiento de los éxitos, el club reunió a todos los tenistas que habían integrado el equipo masculino a lo largo de la historia y que por fin habían alcanzado el Campeonato de España, desde los Ariño y Moreno hasta los Ferrero y Ferrer. El homenaje llegó también desde las instituciones. El 18 de noviembre, en el Palacio de la Generalitat Valenciana,
los equipos absolutos masculino y femenino y la junta directiva del Club de Tenis Valencia eran recibidos por el presidente Francisco Camps tras los importantes éxitos cosechados y también, cómo no, por la efeméride del centenario. Y así, con el colofón de los éxitos en las pistas, el Club de Tenis Valencia puso broche al magnífico año del centenario. La consecución de un centenario no es ha pasado 100 años y ya nos podemos cruzar de brazos, sino es todo lo contrario. Ha pasado una etapa y al día siguiente de cumplir los 100 años, inmediatamente nos planteamos los proyectos de futuro. Un futuro respaldado en 100 años de historia, de una historia que continúa escribiéndose.